Continuamos, estamos conversando con los analistas Farid Cajat y Ariel Segal. Había preguntado quién, para cada uno de ellos, tenía la responsabilidad de este conflicto que se inició el 12 de julio. Ariel. Bueno, la responsabilidad, digamos, a nivel inmediato es del Hezbollah, que secuestró a 2 soldados israelíes hace 3 semanas en una provocación. Para Israel eso es la violación de su soberanía, uno. Ningún país acepta que le estén secuestrando soldados. Por cierto, esto ocurrió hace 3 semanas, pero desde que Israel se retiró del Líbano en el año 2000 han sido incontables las violaciones que ha hecho el Hezbollah en territorio israelí, no solo secuestros de soldados, katyushas, morteros en el norte, cada cierto tiempo como para palpar la situación y la manera de reaccionar de Israel. Ahora, ¿cuál es la percepción en Israel? Porque esto es un tema que también importa mucho las percepciones, no solamente las realidades históricas y todo. La percepción israelí es que si Israel se retiró del Líbano, más allá de las granjas de Sheba, que son unos cuantos kilómetros, pero digamos la ONU aceptó que el retiro fue justo y de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, que lo que faltaba en esa resolución es que el gobierno del Líbano se comprometía a desmilitarizar al Hezbollah, cosa que no hicieron, cosa que tampoco pudieron, hay que reconocer. Porque aquí el drama es que el Hezbollah es un ejército muy superior al ejército del país, del Líbano. Es como si la FARC tuviese en Colombia una capacidad militar muchísimo mayor que la del gobierno colombiano. Que la del ejército colombiano. Que la del gobierno y el ejército colombiano. Y no solo eso, sino que el gobierno colombiano se hiciese la vista gorda, permitiese que en la capital Bogotá hubiesen oficinas de la FARC, hubiesen tal, y atacaran Perú, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la reacción del Perú si estuvieran atacando cada cierto tiempo la frontera, secuestrando soldados, lanzando cohetes? Tendrían que responsabilizar también al gobierno colombiano por no detener en su propia frontera a un grupo paramilitar violento. Pero para regresar al tema, me preguntabas un poquito lo de las... ¿quién comenzó? Este es un juego un poquito del huevo y la gallina, ¿quién comenzó? Lo importante es que el objetivo israelí, si lo van a lograr o no, es otra historia. El objetivo israelí es que finalmente el Hezbollah se ha retirado efectivamente, como dijo Farid, hacia por lo menos 20, 30 kilómetros de la frontera israelí, evitar ya que haya más tensión fronteriza y que entre una fuerza multinacional acá. Pero la experiencia es que cuando fuerzas de la ONU o UNIFIL, de otros tipos de comandos, entran de soldados, de tropas, entran en cualquier conflicto del mundo, cuando los grupos a los cuales tienen que controlar son muy poderosos, normalmente lo que hacen es salir corriendo. Al primer atentado ocurrió, hubo fuerzas multinacionales en 1983 acá, cuando la OLP fue sacada, antes de que entrara Hezbollah. Hezbollah hizo ataques suicidas contra el comando de Estados Unidos, murieron soldados belgas, italianos, norteamericanos, y se retiraron. Y entonces Hezbollah agarró el sur del Líbano. Eso es lo que Israel quiere evitar que se vuelva a repetir. Ari. Sí, bueno, las violaciones al cese al fuego fueron de ambas partes, no fueron solo de Hezbollah, pero pese a esas violaciones, de hecho, por ejemplo, la aviación israelí incursionaba en espacio aéreo libanés cotidianamente, pero, digamos, el inicio de estas hostilidades se da cuando Hezbollah captura a estos 2 soldados y en el proceso mata a otros 8. Además, creo que Hezbollah realiza esta acción el 12 de julio para que coincida con una acción similar y una incursión israelí en territorios palestinos ocupados de Gaza. Fue casi un acto de solidaridad con los palestinos en alguna medida. Digamos, en el caso de las violaciones al territorio el uno del otro, no solo mencioné el hecho de que hubo un llamado ejército del sur del Líbano, que era un ejército mercenario de Israel, sino que, por ejemplo, cuando Eli Hobeika, un líder de las milicias falangistas de ultraderecha en el Líbano, que participó en la masacre de refugiados palestinos en el año 82, cuando Israel ocupaba el país, dijo que iba a declarar contra Ariel Sharon por un proceso que se le seguía por esas masacres ante un tribunal belga. Murió al día siguiente porque su auto estalló producto de un explosivo en Beirut. Todo el mundo atribuye eso a Israel, o sea, violaciones ha habido por ambos lados.
Y en cuanto a resoluciones de Naciones Unidas, Ariel mismo ha dicho que el ejército libanés no tenía la capacidad de ejecutar la resolución que exigía desarmar a Hezbollah. Israel no pudo desarmarlo en 18 años teniendo el ejército más poderoso de la región. Y resoluciones de Naciones Unidas incumplidas en esta región del mundo hay docenas, la mayoría de ellas por parte de Israel, al que una resolución del año 67 le exige retirarse de los territorios árabes que capturó durante esa guerra, cosa que no ha hecho en su mayoría hasta el presente. La parte que a mí me parece particularmente nefasta de la estrategia israelí es que como no pueden derrotar militarmente a Hezbollah, lo han corrido a lo sumo a 3 kilómetros, ¿no? Han avanzado 1 kilómetro por semana. Este ritmo para alcanzar su objetivo necesitarían medio año, ¿no? Como no lo están logrando, creo que lo que quieren hacer es golpear objetivos civiles, no digo civiles, aunque también han muerto civiles, sino objetivos civiles como aeropuertos o estaciones de televisión en todo el país, para que, como dijo el propio ministro de Defensa israelí, el Líbano pague un costo por no desarmar a Hezbollah. En otras palabras, una vez que Hezbollah quede debilitado a partir de esta acción, el Líbano, desde la perspectiva israelí, debería tomar cartas en el asunto, ¿no?, para neutralizar a Hezbollah de una vez por todas. Y por eso, repito, los ataques contra objetivos civiles. En cuanto a la fuerza internacional, qué tan eficaz sería dependería del mandato que se le dé. Las fuerzas actuales son una misión de observación. No tienen autorización para usar armas de fuego, salvo en defensa propia, y en cualquier caso el armamento con el que cuentan es armamento ligero que no se compara ni con los arsenales de Hezbollah, ni mucho menos con los arsenales de Israel. Si hubiera una fuerza con un mandato claro que le permite usar la violencia en caso necesario para repeler incumplimientos de las partes, sería distinto. Ahora, el problema en este momento es que estamos con, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Israel dice que primero venga la fuerza multilateral y luego se lleve a cabo un cese al fuego. Obviamente el resto de la comunidad internacional, salvo Estados Unidos, dice, bueno, primero que hay un cese al fuego y luego llegue la fuerza multilateral. Porque ¿cómo va a llegar la fuerza multilateral en medio del fuego cruzado, ¿no? ¿Por qué Israel pone esa condición que parece, digamos, un poco plausible? Porque quiere ganar tiempo, en mi opinión. No está logrando sus objetivos, necesita más tiempo para intentar obtenerlos por vía militar y está tratando de ganar tiempo con posiciones que obviamente no van a ser aceptadas. Ahora, la sensación es que el conflicto está